el circuito del cual estemos hablando, ¿sí? Un circuito operacional X. Es sí súper importante que consideren que cuando vamos a estar trabajando dentro de una empresa, ¿sí? En el rol de contadores, obviamente también podemos trabajar en el rol de auditores. Y es muy importante la documentación de respaldo para cuando el auditor venga a analizar y a concluir sobre la razonabilidad de los estados contables. ¿Sí? Yo no puedo cargar una operación porque a mí se me ocurre en la contabilidad, en el sistema contable de una organización, sin tener el respaldo de por qué estoy haciendo dicha operación. Van a ver que hay en algunos casos que son, digamos, los más críticos y los más riesgosos, en el cual no va a haber una factura, porque no es que toda operación que yo tenga a nivel contable esté asociada a una factura. Va a haber otro tipo de información sobre el cual nos vamos a valer. Pero en este caso puntual nosotros hoy vamos a arrancar con lo que tiene que ver con documentos comerciales. Pero sí quiero que sepan, ¿sí?, que muchas otras veces a través de normativa legal, cambios, resoluciones, nosotros nos valgamos de esa información para generar documentos de información interna de la compañía que va a soportar una registración en el sistema contable / contabilidad de la compañía y no necesariamente va a estar asociado a un documento comercial, ¿sí? Pero ya lo van a ver después en la parte de administración general y el sistema de administración, que cada uno de esos procesos, cada una de esas cosas de informaciones que yo genero van a requerir de aprobaciones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es asegurar, sí, primero la calidad, la integridad de esa información al momento de hacer uso. Pues imagínense que si yo creo un Excel y pongo lo primero que se me cruza en la cabeza y con eso hago la registración al impacto contable, se pueden imaginar que eso no tiene ningún tipo de sustento legal, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué tipos de comprobantes comerciales conocen o me pueden comentar? Factura, nota de crédito, Factura, renero, nota de crédito, remito, recibo, Boleta de bien, nota de débito, ticket, bien. Bueno, un montón de... consulta. Sí, La orden de pago, por ejemplo, mm, es algo interno. exacto, ahora lo vamos a ver. Listo. Ahora lo vamos a ver. Es un documento interno, ¿sí? Bien, hay un montón de ejemplos. Vamos a pasar por estos ejemplos, ¿sí? Por cada uno de estos ejemplos que son bastante importantes, digo, son los más relevantes en lo que hace nuestro circuito económico contable acá en la Argentina. Sí, voy a hacer una aclaración, que a lo mejor hoy el tema del ticket parece un poco en desuso, pero en realidad es ticket factura. Sí, está asociado, van a ver generalmente a ticket factura cuando lo recibimos. Vieron que cuando van a comprar generalmente nos piden al consumidor final o no, si vamos al supermercado, que te imprimen un ticket y te dice válido como factura A. Bueno, entonces tengan en cuenta que el ticket generalmente, y lo van a ver ya en los libros actualizados y demás, que se habla de ticket factura, ¿sí? No de ticket en sí, al que íbamos nosotros a la verdulería y era un ticket con la información que salía del controlador fiscal, que inclusive a veces no estaba siquiera regularizado. Bien, han visto esto que yo les estoy diciendo, ¿no? O sea, el ticket, ¿se han puesto a ver alguna vez algún ticket, digamos, de cuando van a lugares importantes, bien formalizado, que a veces dice ticket factura C, ticket factura A, ticket factura B? Sí, lo han Yo vi visto. los que Sí. dicen ticket no válido como factura. ¿En lo Tienen que? X. Tickets no válidos como factura. Bueno, sí, tenemos esa clase de Es una ticket. chinito. Sí. Claro, El súper exactamente. del barrio. Es el súper del barrio, exactamente. O sea, que es un rollo de papel metido en una máquina que lo único que hace es sacar cuenta, nada más. Literal. Pero bueno. Bien, entonces, hablando un poquito, vamos a arrancar por la parte de facturas y después vamos a ir bajando. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tipo de operación va a respaldar? Ay, perdón chicos, pero que estoy levantado desde muy temprano y estoy quemado con el laburo, por eso estoy bostezando. Factura. ¿Qué tipo de operación creen, ¿sí? Operación / operaciones podrían respaldar una factura? Compra-venta, prestación de servicios. Muy bien. Compra, venta, prestación de servicios, ¿sí? Eso, digamos, es lo típico, ¿sí?, que vamos a estar viendo dentro de un circuito.
Pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, que cada una de estas compras, venta o prestación de servicios van a modificar un poco el cuerpo de la factura, ¿sí?, porque no va a ser la misma factura de bienes de cambio que una factura de servicios. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente una factura de bienes de cambio va a tener artículos, va a tener unidades, los precios unitarios, va a estar asociada a un remito, va a ser un bien tangible, ¿sí?, algo que se genera un intercambio, ¿sí? Pero puede pasar que, por ejemplo, estamos en una prestación de servicios, sin ir más lejos, nuestras facturas de internet, de luz, los servicios que pagamos todos los meses, no va a tener un remito, ¿sí? Porque el remito es para la cosa, ¿sí?, mueble, para el tangible. Van a tener en los cuerpos los periodos de devengamiento, ¿sí? Vieron cuando ustedes reciben la factura de internet, les dicen servicio por el periodo de fecha tal a fecha tal, ¿sí? Sí. Eso es lo que genera, ¿sí?, el perfeccionamiento del hecho sustancial, ¿sí?, que realmente exista la venta. Que en el caso de un bien de cambio, el perfeccionamiento del hecho sustancial va a estar dado por la entrega y recepción conforme, ¿sí?, formalizado a través del remito. El remito va a tener que tener la fecha de entrega y la firma de ambas partes en conformidad de quien entrega y quien recibe. Pero, sin alejarnos mucho todavía del remito, las facturas, ¿de qué tipo pueden ser? Vamos a tener distintos tipos de facturas. Vamos a tener factura A, factura B, factura C, que ahora después vamos a hacer ese detalle en qué corresponde cada una. Pero a su vez van a ver que la factura siempre, que es lo que hay, un original y un duplicado, ¿sí? Siempre, 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 siempre el original queda en manos del comprador y el duplicado va a quedar en manos del vendedor, ¿sí? Yo emito, me quedo con el duplicado, la persona que recibe se queda con el original. ¿Bien? Hasta acá me sigue todo. Sí. Buenísimo. Entonces voy a volver un poquito más para atrás y yo les comentaba que dentro de lo que era la parte de facturas podíamos tener factura tipo A, factura tipo B, factura tipo C, ¿sí? ¿Qué creen que va a ser que se diferencie una factura de la A, de la B y de la C, ¿sí?, entre ellas? ¿Creen que tienen alguna característica en particular? ¿Es porque se les ocurrió hacer esa distinción? El tipo de contribuyente. Según cómo estén inscritos en la FIP, puede ser. Exactamente. Cosas inscritas. Exactamente. Como dijo el compañero, lo resume todo eso. Sí. No, digo que depende de la condición que tenga el que recibe y el que la emite, digamos. Exactamente. Toda esa palabra se resume en la condición del contribuyente, que va a ser tanto de un lado como del otro, ¿sí?, de quien emite y quien recibe. Bueno, dentro del tipo A y la factura A, y esto se lo graban a fuego, solamente va a ser posible cuando estemos en una operación entre un responsable inscripto a un responsable inscripto. Es bajo la única circunstancia que ustedes van a ver una emisión de factura A. De responsable inscripto a responsable inscripto. O sea, yo no puedo como responsable inscripto emitir una factura A un consumidor final. Jamás. ¿Sí? Jamás. ¿Por qué es esto? Es por un tema, y no voy a entrar mucho en detalle de eso, ya lo verán cuando lleguen a impuestos, aquellos que estén cursando la carrera de contador. Esto tiene que ver justamente, para la redundancia, lo que les mencioné hace un rato, por el tema de la situación del contribuyente, porque va a depender si voy a estar discriminando el IVA o no, ¿sí? Cuando yo ya no puedo discriminar el IVA, ¿sí?, es conocido como un impuesto piramidal, ¿sí?, porque ya no se puede trasladar. Cuando yo discrimino el IVA en la factura, yo como responsable inscripto estoy trasladando el IVA al siguiente paso en la cadena y puede generarse las deducciones, ¿sí?, del impuesto al valor agregado, si es a favor o a pagar. En cambio, cuando yo estoy en el proceso final de la cadena y supongamos Disco, Jumbo, Carrefour, Día, para no discriminar a ninguno, voy y yo hago la compra mía del mes y me dan el ticket factura, el impuesto donde recae en toda la cadena. El consumidor final. Consumidor final, o sea, el responsable inscripto arrancó la cadena, se fue trasladando el impuesto y los que realmente asumimos el impuesto final y que somos los que contribuimos a ese impuesto somos nosotros, no la empresa, ¿sí? Hablando sobre un producto terminado, finalizado, ¿sí? Si no es un producto en proceso, bueno, hay todo un tema de distribución y alocación que no vamos a entrar en materia ahora,
¿sí? En Pero, ese caso, la factura puede ser B o C, ¿no? ¿en qué caso? Cuando es al consumidor final. No. Ahora vamos a ver bien el detalle. Quiero ir paso a paso. Ahora nos adelantamos a ver. Sí, bien. Ahora lo vamos a ver. No está mal lo que me estás diciendo, pero ahora vamos a ir. Vamos paso a paso porque tiene una característica particular el tipo B y el tipo C, que es en cuanto a quién emite la factura. ¿Sí? No está mal lo que me comentaste, pero va a cambiar la situación del emisor. Entonces, para cerrar la idea de la factura A simplemente va a ser de responsable inscripto y sepan sí que va a tener discriminado el IVA. ¿Sí? No es como cuando nosotros vemos el ticket y vemos el producto ya con el IVA incluido. Acá nos vienen los precios y al final de la factura van a ver que antes del total tenemos un subtotal, el IVA y el total. ¿Sí? Bien. Y ahora avanzo ya para responder un poco a la pregunta del compañero. ¿Sí? Tenemos factura B y factura C. La factura B y la factura C yo se la voy a poder emitir menos la factura B a un exento, a un monotributista y a un consumidor final. Esa es la igualdad entre factura B y C, con la excepción de que la factura C se la puedo también emitir a un responsable inscripto. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién puede emitir una factura B? Un responsable inscripto. Exactamente. El responsable inscripto es el que va a poder emitir la factura B, pero se lo va a emitir a alguien distinto, ¿sí?, a su condición de contribuyente. Por eso es que no tenemos responsable inscripto. Si es responsable inscripto, ¿qué factura les vamos a usar? No. Entonces, la factura B como un responsable inscripto le va a emitir a un consumidor final, a un monotributista o a un exento, ¿sí? Y no va a estar discriminado del IVA. Es decir, que ya va a estar incluido, ¿sí?, en el precio del bien. Por ejemplo, voy al supermercado, compro un sachet de leche 80 pesos, ese sachet de leche es un precio más el 10,5, ¿sí?, de IVA. Porque en el caso de los lácteos sepan que es el 10,5 para los productos de primera necesidad. Entonces, yo no tengo esa discriminación. Ahora, si yo hiciera una factura de RI, de responsable inscripto, sí, ese precio de la leche va a estar segregado en cuanto a lo que es realmente el precio de la leche y en cuanto a lo que es el impuesto. Justamente ahí pueden ver claramente que nosotros cuando compramos ese sachet y pagamos los 80 pesos, estamos haciéndonos cargo del impuesto. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Profesor, no termino de entender qué sería el término de discriminar IVA. El término de discriminar el IVA es en una factura, cuando yo tengo antes de llegar al total de la factura, tener el subtotal de lo que es el precio del bien y por el otro lado en una línea cuánto va a ser del impuesto, ¿sí?, el impuesto al valor agregado. ¿Entiendes? Supónganse que yo tengo 100 pesos de leche, ¿sí?, sin impuesto, subtotal 100 pesos. Estoy emitiendo una factura, un responsable inscripto, vamos a hacerlo al 21%. El 21 de 100, 21, ¿sí?, impuesto al valor agregado, 21%, en este caso como es redondo, 21 pesos. Total de la factura, 121. Pero yo tengo el impuesto discriminado y eso a mí me va a permitir, ¿sí?, después hacer el tema de la posición mensual de lo que es el IVA, ¿sí?, si es IVA a pagar, si es IVA a favor, crédito fiscal y hacer las compensaciones necesarias, ¿sí?, para determinar mi posición al cierre de un periodo. Quédense con eso, pues no me voy a meter en materia impositiva, no es área de la materia, pero eso es lo que me permite si yo discrimino el IVA o no. Ahora, si estoy en una factura B, yo no voy a tener un subtotal y una línea que diga IVA. Voy a tener esa misma leche que un responsable inscripto le está vendiendo otro RI, pero ahora lo voy a vender a un exento, a un monotributista o a un consumidor final como leche 110. Punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ahí la factura B lo puede emitir un responsable inscripto, dijiste, ¿no? Sí, un responsable inscripto la puede emitir. Bien. No sé quién había preguntado, ¿respondí la pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. Y por último tenemos la factura C. En este caso,
Si hemos dicho que la factura C la va a poder recibir un responsable inscripto, un exento, un monotributista o un consumidor final. ¿Quién cree que la va a emitir? Un monotributista. O un exento. Exactamente, un exento o un monotributista va a poder emitir esta factura. ¿Sí? Y tampoco se debe discriminar el IVA. Bien. Profe, ¿qué es exento? Cuando no están alcanzados por el impuesto en su operatoria, ¿sí? En la operatoria comercial. Hay determinadas actividades, ¿sí? Que no van cargadas con impuestos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de ¿vieron el diario? ¿Sí? Los canillitas. Todo lo que tiene que ver con la parte de material educativo y demás, la parte de los canillitas, eso no es una actividad exenta de IVA. ¿Sí? Entonces, en un momento de la cadena igual, antes de que llegue el diario a nosotros, pues en ese momento hubo un proceso de materias primas y demás, en algún momento se genera una premiación de impuesto, pero es cuando, digamos, están exentos directamente de ese impuesto de valor agregado. ¿Sí? Entonces, antes de que a mí me llegara como consumidor final, ¿sí? En algún momento de la cadena ya piramidó, igual está trasladado después a nosotros en toda la cadena, ¿sí? Pero no es que se vuelva a grabar, ¿entiendes? No es que el diario va a ser 2 pesos más el 21%, ¿sí? Estoy exento del impuesto, no entro dentro, digamos, de la característica de contribuyente para estar alcanzado por el impuesto de valor agregado, ¿sí? En este caso que estamos hablando de facturas, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Igual no se mareen con el tema impositivo, sí, porque no es algo que vamos a estar haciendo mucho hincapié, puesto más para adelante. Ahora lo importante es que ustedes puedan entender, sí, el objetivo, sí, de cómo funciona el circuito comercial, pero nosotros necesitamos necesariamente aclarar por qué se discriminó, por qué no. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Hasta acá alguna duda, consulta con la factura A, B o C? Sí, con la C, profe. Sí. La factura C la emite un monotributista o exento y puede ser también a un consumidor final, monotributista o exento. ¿Está bien? O, sí, y responsable inscripto. O sea, una factura C puede ser también emitida a un, no emitida por, emitida a un responsable inscripto. Bien. Profe, entonces un responsable inscrito va a poder nada más emitir factura A y B únicamente, ¿cierto? Exactamente. Ok. Y esto se lo voy a comentar, no es tampoco un tema de la materia, pero para que lo tengan en cuenta, van a ver, seguramente porque lo tienen en sus trabajos, hay otro tipo de factura después, ¿sí? Que está la factura E, que es una factura de exportación, es un régimen especial, pero bueno, ahora no es el objetivo de marearlos con eso, ¿sí? Pero sepan, digamos, que esto es lo básico, ¿bien? Pero están esos casos especiales como el que le comento de la factura de exportación. Bien. ¿Qué más? Bueno, saben que hoy el tema de la facturación sí está todo sistematizado a través de AFIP, es facturación electrónica, tienen que tener los certificados de CAI y CAE, ¿sí? Que son unos códigos en el cual a mí me hacen corroborar que la factura no es apócrifa, ¿sí? Son falsas. Van a ver que cuando sale emitida la factura, si, después chequen, buscan alguna factura en sus casas, de algo que hayan comprado, que después ese CAE tiene una fecha de vencimiento. Así que eso, cuando está vencido, significa que la factura ya no podría estar en circulación. Esto es para un tema de emisión, si no sería lógico que yo emita la factura con un CAE vencido. Sí, obviamente que después siempre la fecha de factura, de emisión de la factura, tiene que ser anterior, ¿sí? a esa fecha de vencimiento, ¿sí?
Profe, y al ser la facturación electrónica, ¿el CAI también sigue vigente? No, hoy está el CAE. Yo les digo CAE y CAE porque lo van a ver en los libros, pero hoy, digamos, con la factura electrónica es el CAE, ¿sí? Porque el CAE viene por las siglas en inglés, ¿sí? Que es Computer Aided Engineering, ¿sí? Es, digamos, por toda o sea, es por todo el proceso, ¿sí? De ingeniería asistida por ordenador, sería, ¿bien? Pero bueno, hay algunos casos particulares que pueden ver, alguna situación en que vean algún CAE, pero es lo menos. Si hoy todo está centralizado en su mayoría a través del CAE, ¿sí? Salvo algunos casos particulares, ¿sí? Sí, sí. Bien, que es más, si ustedes entran en la FIP, ponen la FIP CAE, van a ver que todavía sigue figurando así CAE, ponen la FIP en el buscador, los va a derivar a una página en la cual ustedes pueden, creo que Constancia, hace un montón que no entro, Constancia, CAE, AFIP. Sí. Entonces están los comprobantes con CAE y los comprobantes generales, ¿sí? Bien. Sí. Bueno. Pero si sepan eso, si el CAI se activó para aquella excepción, sí que no sea un comprobante electrónico. Bueno, antes de pasar a otro tipo de de documentos comerciales, después tenemos lo que son las notas de crédito, ¿sí? Y las notas de débito, que van a seguir la misma correlación. No voy a repetir lo que dije para la factura, ya van a ser la misma correlación de A, B o C. Va a ser nota de crédito A, nota de crédito B, nota de crédito C, nota de débito A, nota de débito B, nota de débito C. Ahora, lo más importante acá de todo es entender lo siguiente. ¿Qué es una nota de crédito? Algo que yo le doy a un consumidor que me lo paga y después puede venir a retirarlo. No es como, o sea, está mal lo que voy a decir, o sea, no me sale la otra palabra que quiero decir, No, está bien. pero sería como una anulación entre comillas, pero no es una anulación. Exacto, vendría a ser como una anulación, pero no lo es, sino que es, digamos, un documento el cual yo emito para indicar una disminución, ¿sí?, del importe original de la factura, que puede ser por anulación de la operatoria, como bien dijo la compañera, esa sería una opción, ¿sí? Es decir, yo creo una nota de crédito para anular una factura, o puedo crear una nota de crédito para corregir el importe de la factura, puedo generar una nota de crédito por un error, ¿sí?, en los bienes entregados, por una devolución de bienes, puedo generar una nota de crédito por la variación en el tipo de cambio, ¿sí?, por una diferencia de cambio desde el momento que se emitió hasta el momento que se pagó, ¿sí?, que generalmente hoy se da nota de débito, ¿no? Hoy sería una cuestión para que me baje el valor de la factura, una deflación, ¿sí?, porque los precios suben, no bajan. Y lo opuesto sería una nota de débito, ¿sí?, que yo emito una nota de débito para informar que el saldo, ¿sí?, el importe de ese documento está aumentando, ¿sí? Puede ser por situaciones similares, queda mal emitida la factura, porque son más bienes de los que en realidad quedaron reflejados en el documento, ¿sí?, por un tema de diferencia de cambio, algún problema en algún precio de la cotización de esos productos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá el objetivo? ¿La nota de crédito? Sí, la nota de crédito te puede llegar a anular una factura. La parte de disminución también te lo puede anular. Claro, o sea, por eso digo, el concepto general es una disminución del importe del documento original, pero una de las opciones es anular con la nota de crédito la factura. Perfecto, gracias. Bien. Chicos, ¿está acá alguna duda, alguna consulta con factura, nota de crédito y nota de débito? No, todo bien. Bueno, antes de saltar a otro tipo de documentos, voy a mencionar rápidamente el tema del ticket, ¿sí?
sí, que es lo que les comentaba hace un ratito, ticket factura, pero digamos, un ticket que es válido como factura es aquel que es emitido, sí, por un controlador fiscal, ¿sí? ¿Cómo sé que es un controlador fiscal legal? Porque generalmente vieron que tienen que tener como un precinto en el cual no está abierto esa caja, ¿sí? Para manipularla, y tiene que tener un costo de la FIP, ¿sí? Pero ese es el ticket factura que es válido como documento comercial, no el que me compre la calculadora que tira papelitos y yo puedo armar un ticket, ¿sí? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué otros documentos comentaron? Bueno, una compañera comentó órdenes de, habían dicho órdenes de pago, ¿sí? Antes de que me olvide, Profesor, nota de crédito, sí. perdón, disculpe, estaba aquí viendo y dice que puede ser que los tickets factura tengan un límite. No, hoy en día no aplica eso, o sea, porque ustedes pueden ir y comprar, digamos, una operación, creo que por eso les digo que es ticket factura. Antes sí tenían un límite en los importes, pero hoy en día vieron que ustedes pueden ir a una casa de electrodomésticos o a un supermercado y comprar un electrodoméstico, y no les dan una factura, les dan el ticket del supermercado porque lo pagan por caja. Sí, esto está un poquito desactualizado en el Gracias. libro. Igual les podemos buscar si cambió el tope en los tickets, pero ya hoy en día con este régimen de ticket factura yo no volví a ver el tema de los límites. A ver, no, igual no sería normal, chicos, que vayan a comprar un auto, por ejemplo, y se quitan un ticket, no, eso sí sería raro. Sí, estamos hablando, digamos, de operaciones no, está bien, no. Por eso les digo, está recontra desactualizada la normativa. Sí, no. Después les averiguo bien, pero no, está. El tope está muy por encima. Ustedes hoy tranquilamente van a ir a comprar una heladera de 200.000 pesos en un supermercado y les pasan el ticket. ¿Sí? Sale por ticket eso. Dije. No, una exageración, sí, pero sí, hay heladeras, asesores, lavarropas, cocinas, etcétera. ¿Sí? En algún momento el tope para los tickets era de 10.000 pesos, pero hoy ya ni un televisor sale eso. O sea, un televisor sale arriba de los 10.000 pesos. Sí, pero en algún momento el tope eran 10.000 pesos. Bueno, más lejos, a veces hay gente que estoy en el supermercado haciendo la cola y escucho compra general total 12.000, 15.000 pesos. O sea, por eso les digo, el tope quedó ya medio como en la historia. Bien, antes de que me olvide, tema nota débito crédito. Si yo emito, ¿para quién queda el original? ¿Para quién queda el duplicado? El original el comprador. Y el duplicado, claro, en poder del vendedor, de quien recibe el documento, ¿sí? Bien, después de todo lo que tiene que ver con la parte de documentos comerciales, alguien comentó orden de pago, ¿sí? Bien, antes de saltar la orden de pago, todos estos documentos que hemos hasta ahora de facturas, notas de crédito, notas de débito y ticket van a generar un impacto contable, ¿sí? Bien. Ahora, y es un tipo de documento que tiene circularización externa, ¿sí? O sea, si yo me estoy quedando con una copia y quien recibe está quedando con el original, es un documento que trasciende, ¿sí? Que no es solamente de uso interno. Bueno, ahora, ¿qué pasa con una orden de pago? ¿Qué tipo de documento es? Que me lo preguntó la compañera y le dije, miren, arrancamos la clase. De uso interno. Exactamente, porque esa orden de pago, ¿qué es lo que va a permitir hacer? ¿Una qué? Aprobación para el pago de una deuda, de una factura. Si a través de esta orden de pago va a haber una factura. ¿Se entiende?
Entonces, el objetivo de la orden de pago, que es lo que les comenté ni bien arrancamos, es un documento para, ¿sí?, tener un control, propiamente dicho, y valga la redundancia, sobre los controles internos de la compañía. ¿Sí? Es un control interno de la compañía. Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Porque si yo no tengo una orden de pago, que es un documento de autorización, ¿sí?, cualquiera viene, ¿sí?, y hace una transferencia, y supóngase, pongo mi CBU, me transfiero plata a mí, chau, listo. No, pago una factura. ¿Se entiende? Entonces, ese documento, esa orden de pago, ese documento interno, hace de control interno porque van a requerir, van a ver cuando vean una orden de pago, digamos, en la práctica profesional, requiere de autorización, ¿sí?, por distintas personas para aprobar el pago de esa factura, ¿sí? Eso tiene que ver entre lo que es la parte, ¿sí?, de tesorería y el departamento de contabilidad. Generalmente queda el original en tesorería, y contabilidad tiene un duplicado, que es lo que archiva, ¿sí?, al momento de hacer las cargas en los sistemas contables, la contabilidad propiamente dicha. ¿Bien? Bueno. Y este documento, ¿sí?, al igual que lo que es la factura, ¿va a generar una variación patrimonial o no? No. Ese no. ¿Por qué no? Si yo lo que estoy haciendo acá, que es generando un efecto para que haya un movimiento de dinero, para cancelar una deuda. Entonces, cuando yo vaya a ver el movimiento en mi línea de caja y bancos, ese movimiento va a estar respaldado por la orden de pago. ¿Sí? Claro. Va a ser la autorización para el movimiento de fondos para la cancelación de la factura. ¿Entiendes? Sí, sí. Que no va a pasar lo mismo con la orden de compra, que eso fue lo que me habían preguntado al principio, que yo les dije no, la orden de compra es una situación particular, ¿sí? Bien. Ahora, ya que lo cité yo, les voy a decir orden de compra. ¿Para qué sirve la orden de compra? ¿Qué tipo de documento es? ¿Eso interno? Exactamente. La orden de compra es donde yo voy a estar manifestando la necesidad, ¿sí?, de adquirir ese bien o servicio para la operatoria del ente. ¿Bien? Pero obviamente que ¿quién va a tener una copia más allá de que sea de uso interno? A quien yo le quiera comprar, es decir, el proveedor. Pues yo creo la orden de compra internamente y le mando, ¿sí?, el original para el proveedor para que él me pueda preparar el pedido, presupuestarme llegado el caso y enviarme lo que estoy necesitando con las facturas correspondientes. ¿Sí? Bien. Ahora, este documento, lo dije hace un ratito, ¿genera variación patrimonial? La orden de compra no. No. Claro, exactamente. La orden de compra no va a generar, ¿sí? Por lo único que estoy haciendo es informarle al proveedor que quiero comprar tanta cantidad de cosas. ¿Sí? Es solamente eso. Lo que me va a terminar generando la variación patrimonial es cuando se haya conformado la operatoria. ¿Sí? En este caso que ya tenga la factura, remito ese bien de cambio. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí. Bárbaro. Ay, Dios mío, que me van a bostezar, chicos, no, se me hizo eterno el día de hoy. Sí, te agarró el ataque. No. Sí. Hizo que me tomé un café negro antes de arrancar. Tal ¿Por qué? cual. Sí, sí. No. Hoy, no, es que les conté, tuve que dar un curso de capacitación en la empresa de trabajo desde las 8 de la mañana. Yo puedo arrancar temprano y todo, pero me mató desde las 8 hasta las 6 de la tarde, me quemé ya. Como que no tengo ni voz. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. La orden de pago para que genere un movimiento patrimonial no tiene que estar ya aprobado el pago, o sea, no debería. Claro, por eso les dije, acuérdense que va a pasar por todo un proceso de autorización, porque si no está aprobado, es lo que yo les comentaba hace un ratito. Yo agarro y digo, ay, bueno, voy a transferir plata a este CBU, a mi CBU. ¿Se entiende? O sea, por eso es parte de un proceso de control interno, la orden de pago,
Y muchas compañías tienen problema con eso porque después cuando te cae auditoría interna, generalmente las empresas grandes y las empresas chicas tipo kiosco, pyme o que están ahí en desarrollo no van a tener un departamento de auditoría interna desarrollado, pero lo primero que te levantan el punto es, che, esta orden de pago, está bien, vos le emitiste, ¿dónde están las firmas? ¿Sí? Pues van a ver que tiene firmas de aprobadores para el pago, ¿sí? Sí, le consulto porque yo trabajo en una empresa donde muchas veces me llegan órdenes de pago, pero no tengo acreditado el pago en la cuenta. Entonces, por eso me generó la duda si se genera el movimiento. No, porque a veces puede tener un tema de temporalidad. No sé, por ejemplo, suponete, ya tuviste la aprobación de la orden de pago, ustedes generaron el movimiento, pero la cuenta del banco todavía no reflejó ese movimiento del saldo. Entonces, eso se conoce al momento de hacer un corte como partida conciliatoria. ¿Sí? Okay. Lo tenés en tu contabilidad, pero todavía en la cuenta del banco no está reflejado. Pero es un tema temporal. Ok, perfecto. Bueno, gracias. No, por favor. Bien. Iba a seguir con remito, para no olvidarme, así cerramos ya ese ciclo, que fue lo que mencioné hace un ratito con el tema de la factura, ¿sí? El remito claramente, ¿sí?, que va a dar origen a una variación patrimonial, porque ¿qué es lo que les dije que conforma el remito? ¿Qué es lo que me da el remito? El perfeccionamiento de qué? Del hecho. La operación. El perfeccionamiento del hecho sustancial, ¿sí? Lo que en algún momento, tiempo atrás, se hablaba como tradición de la cosa, ¿sí? Entrega y recepción conforme de los bienes, que hoy está un poquito como viejo esa terminología, sobre todo por cómo están avanzando las IFRS, que es la normativa europea y todo lo que tiene que ver con la parte de US GAAP a nivel de Estados Unidos, y hoy está como mutando un poco la idea de hablar de una tradición, sobre todo cuando hoy también tenemos un volumen y mercado muy grande a nivel financiero, desarrollándose cada vez más, y el tema de servicios, ¿sí? Pero bueno, eso como nota de color para salir un poquito de lo teórico del libro, ¿sí? Entonces, este remito justamente como nos va a permitir comprobar ese perfeccionamiento, ¿sí?, de la entrega y recepción conforme del hecho sustancial, que es una venta, ¿sí?, una compra-venta, nos va a permitir hacer la registración contable y dar el reconocimiento a esa venta, ¿sí?, a ese crédito por venta al cual yo voy a tener derecho a cobrar, o en el caso de que me hayan pagado en efectivo, como en banco, transferencia, haya podido respaldar ese ingreso, ¿sí? Es muy importante que el remito esté con las firmas, con los conformes de cada una de las partes, firmas conformes de cada una de las partes. ¿Pasa en la práctica profesional que no están las firmas? Sí, pasa y mucho, ¿sí? Pero eso va a también depender mucho del control interno que haga la compañía y demás. Las compañías grandes, sí, generalmente las cotizadas, tienen controles muy fuertes, pero no pueden no tener estas cuestiones. Hay compañías privadas que no son cotizadas, que no son públicas, ¿sí? Cuando digo públicas me refiero a la oferta pública, así que las acciones cotizan, cualquiera puede ir y comprar las acciones de esa empresa. Va a depender mucho de cuán estructurada quiera ser la empresa. Hay empresas privadas que no son de oferta pública, que llevan muy bien todos estos controles por un tema de calidad, y hay otras que no. Sí, que agarras tía remito y tía remito están sin firmar, la operación está, pero como que no controlan a los choferes y demás. Un problema es que a veces el remito va en mano del chofer, del transportista, y como que el tipo ni se fija. Pero compañías fuertes le dicen que si no vuelve el remito firmado, no les pagan el flete, ¿sí? O sea, su servicio de transporte. Bien. Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Original para el comprador, duplicado para el vendedor. Bueno, ¿qué otros documentos comerciales tenemos? Tenemos, bueno, dentro de los documentos comerciales, independientemente que estos son un poquito más de los atípicos, actas de directorio, las actas de asamblea, estatutos, sí, que esto fue un poquito lo que vimos cuando vimos la parte de sociedades, sí, los documentos del registro del automotor, el documento del registro inmobiliario, sí, son, digamos, todo tipo de documentos. Voy un poquito más rápido con eso para no estar detallando, pues son más contratos, ¿sí?, que respaldan, ¿sí?, esa operatoria comercial.
Así como también uno que no es menos importante y no les mencioné, recibos, ¿sí? Que el recibo justamente lo que va a terminar de respaldar es la cobranza, ¿sí? O pago de la operatoria, si ya sea una obligación o un derecho. ¿Y alguna vez vieron un recibo? Sí. Bueno, ¿vieron? Bueno, en un recibo lo que se hace es detallar, ¿sí? Qué documento estoy cancelando, con qué documento lo hago, si es parcial, si es total, qué valor recibo, qué valor entrego. Y acá es exactamente lo mismo. Yo emito, ¿sí? El original es para el que paga, ¿sí? Y el duplicado para quien cobra, ¿sí? Bueno. Y me estaba olvidando de los aclamados cheques, ¿sí? Me estaba olvidando de los aclamados cheques. ¿Qué cheques conocen? Y check. Sí, el e-check está como ahí en desarrollo. El cheque electrónico, que no nos sacaron el impuesto al cheque, creían que con el cheque electrónico va a desaparecer el impuesto al cheque, pero no. Sí, cada impuesto que viene a la Argentina viene para quedarse, chicos, sepanlo. Y eso que soy contemporáneo a ustedes. Así que, pero desde que yo arranqué a trabajar y estuve en la facultad y me metí en el mercado, cada impuesto que he visto que apareció se queda, y no es la excepción a este impuesto histórico de lo que fue el impuesto al cheque. ¿Sí? Bien. Esto se lo digo a causa, chicos, porque trabajé mucho en el mercado aduanero. Así que si me he tenido que poner a estudiarme materia impositiva aduanera, que es un dolor de cabeza, pues es un mundo aparte. O sea, salimos con nuestros títulos de contadores, administradores, economistas, pero yo les digo que en materia aduanera hay posgrados y másteres, especializaciones, porque es un mundo completamente distinto, el vocabulario es completamente distinto al que uno está acostumbrado a utilizar, a lo mejor desde su rol de contador. Así que lo que he visto, digamos, en lo que es la parte de materia aduanera es impresionante, y bueno, he aprendido bastante de cómo las cosas que vienen son para quedarse. Sí, al sumo van modificándose, pero siempre está trasladado de una o de otra forma. ¿Sí? Imagínense que tenemos a nivel, esto como un de color. Pues yo tuve que trabajar afuera, viajar, y somos, a nivel impositivo, somos el país más complicado en el régimen impositivo. En el resto del mundo tiene sus falencias también, todo, pero el sistema impositivo no es como el nuestro. O sea, acá tenemos impuesto, del impuesto, del impuesto, del impuesto, del impuesto. Para poder entender un impuesto es muy compleja la operatoria, no es que uno agarra la ley y lo entiende. Y afuera es como que los procesos impositivos son mucho más fluidos, ¿sí? No tienen tantas vueltas. Acá es como que tenés que estar fijándote. No sé, me acuerdo en el momento en el que yo estaba viajando afuera, y estaba con todo eso, estaba en el momento todo lo que tenía que ver con la parte de exportación de commodities, trabajé en todo lo que tiene que ver con la parte de agrobusiness, de agroindustria, de agroexportador en la Argentina, y ¿cómo se llama? Y tenía resoluciones que te decían, bueno, no, para este producto te va a aplicar una tarifa de 4 pesos por dólar, pero si es este tipo de semilla te baja a 3, si es el otro te modifica a 2, y si es de esta forma la cláusula cambia ad honorem. O sea, imagínense lo que es eso para una compañía, y tener que seguir cuando tenés un régimen tan diversificado para cada uno de los productos que vayan a incluir tu operatoria, ¿sí? en el día a día. Y afuera no te lo entienden, porque ellos es como que tienen un impuesto general de exportación que aplica para toda la mayoría de todos los productos, no hay diferenciación, y todo más lineal y sin tanta vuelta. Pero bueno, nota de color. Entonces, todo esto. Y aparte también las modificatorias a través del tiempo, ¿no? No, bueno, esos chicos ni se los digo, lo que sufrí con eso. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestro sistema, por ejemplo, no sé, imagínense que se creó una ley de 1980, y a lo mejor de esa ley de 1980 se cancelaron todos los apartados de la ley menos uno que sigue siendo vigente,
Y en la ley actual que tenés vigente te refiere a que te vayas a esa normativa. Entonces tenés que empezar a buscar la historia, ¿sí? Todo el circuito de cómo fueron haciendo los cambios. Porque a lo mejor en el medio tuviste algún cambio o alguna resolución que disparó para otro lado, entonces tenés que ir y también investigar ese camino para ver que vos no te estés tragando nada y que te esté afectando a la ley que hoy estás trabajando. No, si yo les digo cuando estaba con todo lo que tenía que ver con la parte del mercado aduanero y el mercado de exportación de commodities y de agronegocios, no, o sea, era una cuestión pero impresionante el hecho de tener que seguir los cambios normativos. Aparte, a veces me cambiaban de una semana a otra, inclusive a veces no llegaba una semana, en 3 días ya había una nueva resolución que ya había cambiado todo, lo que ya me tenía que sentar a capacitar, a preparar la compañía, todo, en 3 días te lo cambiaban. Entonces es duro hacer el seguimiento, es duro. Pero bueno, después se estabiliza por un tiempo y después otra vez empieza como un sub y baja. Pero bueno, eso tiene que ver mucho también con la demanda interna y las políticas que toman a nivel de mercado internacional, ¿sí? Sin ánimos de meterme en temas políticos, chicos. Estoy hablando, digamos, de la experiencia profesional. Bien, bueno, todo esto sería por el tema de los cheques. Entonces, cheques van a ver, sí, que hoy en día yo creo que los cheques en algún momento van a desaparecer, sí, están como una práctica en eso, sobre todo hoy porque se está digamos, teniendo todo a centralizar mediante transferencias bancarias, sí, en el resto del mundo ya prácticamente está como en desuso el cheque per se, pero el cheque no deja de representar, ¿sí?, una orden de pago, ¿sí? Es una orden de pago que yo estoy librando a una persona, ¿entiendes? Porque no es que yo le di el cheque y tiene la plata, yo le pongo en el cheque librar este pago a fulanito de tal, y entonces esa persona va con el cheque que va a tener una fecha, va a tener el importe, las firmas de las personas que están autorizando, ¿sí? Obvio que está dentro, digamos, de lo que es el cheque común el hecho de si es a la orden, si es no a la orden, si es cruzado, si es un cheque en blanco, que hay que tener mucho cuidado, si es el famoso cheque del portador, que hoy prácticamente lo que se utiliza es el modelo de cheque diferido, nadie deja un cheque del portador porque si lo perdieron y lo encuentra alguien lo cobra cualquiera ese cheque, ¿sí? Después está el cheque cruzado, que es cuando no puede ser endosado, al revés. El cheque cruzado, ¿sí?, es cuando yo lo puedo endosar, ¿sí? Pero tiene la característica de que solamente puede ser depositado en una cuenta bancaria, no es que yo pueda ir y retirar la plata, ¿sí? Y el otro de los comunes les dije, ¿cuál les dije? Les dije el portador, les dije el cruzado, y después tenemos y el no a la orden. El no a la orden es el que yo no puedo endosar, ¿sí? Y tampoco lo puedo cobrar por ventanilla. También va a tener que ser depositado. El generalmente que voy a cobrar por ventanilla es el que es al portador, ¿sí? Pero el cruzado y el no a la orden tienen que ser depositados mediante cuenta bancaria, ¿sí? Por un tema también de seguridad, de requisitos dentro de lo que es el circuito operacional. Y después aparece el más utilizado, que es el cheque de pago diferido. ¿Alguien conoce el cheque de pago diferido y por qué se dice cheque de pago diferido? Pues yo los otros cheques, es lo que les dije, una vez que lo tengo yo puedo ir y lo quemo, lo cobro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el cheque de pago diferido? Es apelarse. Difiere el pago a una fecha más a futuro, digamos. Un cheque de pago diferido lo puedo diferir hasta 360 días. Puede cumplir con el resto de las características que le hablé, ¿sí? Pero solamente va a poder ser cobrado en la fecha, ¿sí? Desde la fecha en que yo lo emito a los 30 días, a 60, 90, 180, 360, que es el tope. Pero no es como los otros, el cheque común, más allá de que sea no a la orden, el portador o cruzado, yo puedo ir y lo cobro en cualquier momento. El cheque de pago diferido no, lo tengo que cobrar a la fecha de vencimiento, ¿sí? Difiere de su fecha de emisión. Bueno, ¿hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? Ay, cómo voló la hora, Dios mío.
Me pasé hablando, no hablaron, chicos. No hay dudas, no hay consultas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, la actividad 4, comprobantes comerciales. Y vamos a hacer, así participamos un poquito todos y mi garganta me lo agradece, ¿sí? Porque vamos a hacer hasta el ejercicio 6 igual. Sí, el 7 más que nada quiero que lo vean, porque tienen como algunos modelos de factura A, factura B, factura C, recibos, ¿sí? Pero vamos a hacer los otros que son la dinámica y que les puede tocar, digamos, en el examen. Entonces, la actividad 4 nos dice, teniendo en cuenta los siguientes documentos, indicar operación, hecho económico que le da origen, quién es el emisor y el receptor, el documento original o duplicado, que mantiene en su poder cada parte interviniente. ¿Sí? Y fíjense en que arranca este listadito y nos empieza a decir recibo, remito, nota de crédito, nota de débito, factura. Vamos a seguir. ¿Sí? Esto no es más que hacer un repaso de lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Entonces, si yo les digo comprobante recibo, ¿qué operación hecho le da origen? ¿Qué da origen a un recibo? Compra. Recibo, no remito, recibo. O una que... Cuando cobro o pago. Claro, una cobranza, ¿sí? Por una cobranza. Bien. Entonces, bueno, fíjense que este es el que nos da igual acá, nos daba como ejemplo para arrancar, ¿sí? Es una cobranza, ¿sí? No importa la forma de pago, ya sea en efectivo, transferencia o cheque, ¿sí? No, transferencia no, porque transferencia no se usa recibo. Efectivo, cheque, pagaré. O sea, yo empresa le cobro el servicio que le brindé a alguien o lo que le vendí a alguien y le doy un recibo. No, cuando vos, por ejemplo, a vos te vienen a pagar, ¿sí? Generás el recibo y el original se lo queda, la parte que te paga, y vos te quedas con duplicado. Por eso recibí de fulanito de tal 10.000 pesos para la factura X, por ejemplo. ¿Entiendes? Bien. Bien. ¿Quién emite el recibo? Se los acabo de decir con el ejemplo. ¿Quién emite el recibo? El que cobra. El que cobra. El cobrador. Y el que, ¿cómo se llama? Recibe, que es el pagador, ¿con qué se queda? El original. Con el original. Por tanto, yo como emisor me con el duplicado, ¿sí? No, chicos, es tremendo. No puedo estar bostezando tanto. Bien, remito. Vamos con el siguiente. Remito. ¿Qué da origen a un remito? Esta es fácil. Una factura. El remito, el hecho, la operación. ¿Cuál es la operación que da origen? De un Transporte. bien. Un gasto de transporte. De mercadería. Antes lo habíamos dicho. Entrega de bienes. Una entrega, Una claro. entrega, sí, de bien. La operación es, digamos, la compra-venta. El remito nace con el perfeccionamiento. Acuérdense lo que les dije, perfeccionamiento del hecho sustancial, ¿sí? El hecho sustancial que da nacimiento a un remito es la compra-venta. ¿Sí? Como uno va de un lado es el comprador, del otro lado es el vendedor y está ahí. ¿Sí? Pero el remito nace con el perfeccionamiento del hecho sustancial, ¿sí? De una operatoria de compra-venta. Bien. Entonces, O sea, comprueba que se hizo tal movimiento. sí, comprueba que, digamos, la venta existe, ¿sí? Porque está la entrega y recepción conforme. Bien. Uno de los problemas en las compañías, si uno cuando trabaja desde el lado de auditoría, el riesgo es ese, ¿sí? Que las compañías tienden a inflar las ventas y no existen los remitos. ¿Sí? Entonces de esa forma uno puede comprobar que la venta no existe. Bien. O sea, el remito me lo daría la otra parte, digamos. No, lo emitís vos como empresa emisora de la factura del que vende.
¿Quién emite el remito? Vale, dije yo la respuesta. El remito lo emite quien vende. Si yo soy el vendedor y emito el remito, ¿sí? Porque el remito sale junto prácticamente con la factura. ¿Yo con qué me quedo como emisor del remito, vendedor? ¿Con el original o con el duplicado? Con el duplicado. Con el duplicado. El original se lo va a quedar el comprador. ¿Sí? Perfecto. Y A ver que está viendo la tele. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Nota de crédito. ¿Qué hace? ¿Cómo se va a generar esto? ¿Qué les había dicho? Era por una disminución, ¿sí? En el importe del documento original, la nota de crédito, que podía ser. Hay mucho que podía ser una anulación, podía ser una devolución de mercaderías, una cancelación parcial, una diferencia de cambio, ¿sí? ¿Quién emite este documento, la nota de crédito? El que emite la factura también. El vendedor. Muy bien. Entonces, si yo lo emito como vendedor, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con el original o con el duplicado? El duplicado. Un duplicado. Muy bien, entonces el comprador se va a quedar con el original. Perfecto. Nota de débito, el contrario a la nota de crédito. Si antes dijimos que era para disminuir, la nota de débito va a ser para un aumento, ¿sí? Los ejemplos, lo mismo. Falta el flete, ¿sí? Hay un tema de diferencia de cambio, deberían ser más mercaderías de las que habían quedado emitidas en la factura, ¿sí? A nivel importe total ya, digamos, monetarizado. ¿Quién lo emite? El vendedor. El vendedor. El vendedor también. Por tanto, ¿con qué me quedo como vendedor? ¿Con el original o con el duplicado? El duplicado. Con el duplicado. Muy bien. Muy bien. Bárbaro. El siguiente documento que nos ponen en el ejercicio es la factura. ¿Qué me cuentan sobre la factura? ¿Con qué operación se da origen a una factura? Compra-venta. Compraventa. Compra-venta, muy bien. ¿Sí? Compra-venta. Barra prestación de servicios. ¿Sí? Recuerden que está asociado al bien. Bueno, sencillo también. ¿Quién emite? El vendedor. Si emite el vendedor, entonces. Se queda con el Me quedo duplicado. con el duplicado. Muy bien. Y el comprador recibe el original. Y el original. Una solicitud de compra, orden de compra. Es lo mismo. Lo emite la empresa. El comprador. Muy bien. ¿Y yo como comprador con qué me quedo? ¿Con el original o con el duplicado? Con el original. Duplicado. Con el duplicado. Yo comprador emito el documento, me quedo con el duplicado. Sí, el proveedor se va a quedar con el original. Sí, y el documento nace de una necesidad de compra. Sí, eso es lo que da el origen. Perdón, ¿me puedes repetir por favor quién se queda con el original? El proveedor. Yo comprador me quedo con el duplicado. Ajá. Que emito ese documento. Bien. Después tenemos el ticket. El ticket, ¿qué situación es? ¿Similar a cuál? A la Factura. factura. Exacto. Entonces, si yo emito el ticket, ¿con qué me quedo? Duplicado. Duplicado. Muy bien, con el vendedor y el comprador con el original. Nota de crédito bancaria. Esta es media complicada. Porque, bueno, esta se la voy a decir yo, porque esto no es sencillo, pero no lo quiero martirizar, no lo vamos a complicar tanto con esto. La nota de crédito, cuando hablamos a nivel de crédito y débitos bancarios, funciona a la inversa de cómo lo vemos nosotros en el debe y en el haber de una compañía. Cuando hablamos de débito bancario, que disminuye el saldo, y cuando hablamos de crédito bancario, que aumenta el saldo. Entonces, una nota de crédito bancaria es para notificar que incrementa el saldo de la cuenta bancaria. ¿Sí? No se confundan con la nota de crédito que veíamos común y corriente antes. ¿Sí? La nota de crédito bancaria es a la inversa. Es para notificar un aumento, ¿sí? En el saldo de la cuenta bancaria. Esto puede ser por plazo fijo,
por un cobro de plazo fijo, por alguna inversión en particular, ¿sí? Intereses de las inversiones, transferencias, préstamos, etcétera, ¿sí? ¿Y quién es el emisor de esta nota de crédito? El banco. El banco va a emitir la nota de crédito. Entonces, si el banco emite la nota de crédito, ¿con qué se quedan ellos? Duplicado. Y yo como cliente, ¿con qué me quedo? El original. Muy bien. Muy bien. Bueno, el siguiente, ¿quedó claro lo de la nota de crédito bancaria? Lo mismo sería una nota de débito bancaria. La nota de débito bancaria es para informarme que me disminuyó la deuda, ¿sí? Me disminuyó la deuda, me disminuyó el saldo de la cuenta bancaria. Bien. Esto, acuérdense de este ejemplo y seguro no se lo van a olvidar nunca. ¿Vieron cuando estamos llegando al cierre del mes? ¿Qué es lo que muchos activan en las tarjetas de crédito? O en los servicios. Débito automático. Sí, entonces acuérdense del débito automático y ahí se van a acordar que cuando están hablando de bancos es para disminuir. Acuérdense que cuando estamos en una compañía desde el lado del debe es cuando nos aumentan los activos, ¿sí? Nos disminuyen las pérdidas, los resultados negativos. ¿Sí? No que me disminuye la pérdida, sino que se me genera la pérdida, no sé, por el debe. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya están todos claros con el tema del debe y el haber? El haber a mí no me quedó claro. Bueno. Bien. Yo voy a cerrar acá lo de cheque y pagaré y les voy a hacer una pequeña recapitulación de eso. Tenemos el siguiente de la nota de crédito bancaria, cheque. ¿Para qué es el cheque? Para pagar. Muy bien, Una orden de sí, pago. era una orden de pago, ¿sí? Para cancelar, digamos, una obligación que yo contraje en la empresa. Entonces, en este caso, ¿existe copia del cheque? No debería. No. ¿Y qué pasa que si yo les digo que sí? No sé. Bueno, sí, chicos, hoy en día cuando ustedes van al cajero a depositar un cheque, sí, les da la opción de emitir una copia. Van a ver, les emite un ticket y les queda una copia del cheque ahí adentro de ese ticket. Parece extraterrestre lo que les estoy diciendo, pero créanme que pasa, ¿sí? Entonces ustedes se pueden quedar con una copia del cheque y siempre es bueno tenerla por cualquier cosa, si van por ventanilla no. Pero el cajero sí les emite y les hace una copia del cheque. Si es un ticket y dice se ha depositado y te da los datos y sale, a ver, es una foto, una copia media, no quiero usar una palabra que tenga porque me está grabando, es una copia de baja calidad, si es en blanco y negro, un poquito medio borrosa, pero bueno, se ven las cuestiones principales, ¿no? Que yo puedo ir y generar una copia del cheque, como que le hace un print, ¿sí? Entonces te queda como un respaldo ahí del depósito, más que nada para quien deposita el cheque, ¿sí? Pero entonces, ¿quién se queda con el original? Y pura y exclusivamente con el original, quien lo recibe, y quien lo recibe, que es el que lo va a depositar, después puede acceder a una copia de ese depósito, ¿sí? Pero digamos, el que lo emitió, no, ya está, lo emitió, listo. Si lo que le queda es el croquel del talonario. Bien, ¿y el pagaré qué es? El pagaré es Una promesa de pago. forma de pago a futuro. Exactamente. Es una promesa de pago, sí, por una obligación que ya contraje. Entonces, quien emite el pagaré, ¿con quién se queda? Que se le dice librador. La persona que emite el pagaré se queda con duplicado. Exactamente, el beneficiario, sí, que quien recibe se le dice así, librador. El beneficiario para el pagaré se va a quedar con el original. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? No. Bueno, me ¿Tienes una preguntan... consulta? no. En recibo, habías dicho que las transferencias no se hacen recibo. No, ¿Qué se hace porque con no, sí. por la transferencia bancaria, ¿vieron cuando hacen ustedes la transferencia bancaria les da el comprobante de Comprobante. transferencia? Ya está, eso Sí. es lo que queda como
como Listo. respaldo del operatorio. Así que es donde salen los datos del CBU, la fecha, hora, en el momento en que se hizo. Sí, es el comprobante de la transferencia bancaria. Gracias. Buenísimo, no de nada. Bien, me preguntaron recién el debe y el haber, como que no quedaba muy claro. Antes que nada les voy a dar una nota de color, ¿sí? Porque hay muchas veces que se dice, bueno, se llamó debe y haber, podría haber sido blanco y negro, podría haber sido manzana y pera, pero no, tiene un sustento de por qué la columna del debe se llama debe y por qué la columna del haber se llama haber, ¿sí? Debe se remonta a la historia de cuando arrancó la partida doble, y es porque hace referencia a debe existir tanto, ¿sí? Entonces, si yo les digo que por el debe nacen activos, es decir, voy a tener más activo caja, más activo bienes de cambio, más activo bienes de uso, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener la existencia, ¿sí? El origen de los resultados negativos, más resultado negativo, no sé, alquileres de vengados, voy a tener las disminuciones del pasivo, ¿sí? Menos pasivo va a salir por el debe, ¿bien? Pero la cuestión, digamos, la nota típica del color es que el debe hace relación a eso, debe existir tanto, ¿sí? En mi contabilidad. En cambio, el haber hace relación, siempre más con una connotación partiendo de lo del activo y después como que el resto se acopla a esta definición. O van a ver que lo que le diga del haber va a también estar relacionado más a operatorias de activos, ¿sí? El haber hace referencia a han habido tanto, ¿sí? Ha habido tanto, a eso hace la referencia el haber. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mercaderías, más activos mercaderías, en el debe por 1000, debe existir 1000 de mercadería. Existen los 1000 de mercadería. Ahora, supónganse que vendo esos 1000 de mercadería, sí, voy a tener un menos activo en la columna del haber. ¿Sí? Entonces hace referencia a ha habido 1000 de mercadería. ¿Se entiende? ¿Lo ven de esa forma con ese ejemplo? Es muy poco usual, pero sepan que el trasfondo teórico de debe y haber es eso. ¿Sí? El origen de esas dos palabritas. ¿Sí? Para que entiendan por qué es debe y por qué es haber, porque uno le dice debe y uno entiende que es deuda el deber, y el haber es lo que hay, ¿sí? Pero el efecto viene desde ese lado. El haber es ha habido tanto y el debe es debe existir tanto, ¿sí? Es esa la intención. Se los cuento, está bueno que lo sepan, chicos. Yo les digo que lo aprendí prácticamente finalizando la carrera de contador, a poco de recibirme, porque jamás nadie me lo pudo explicar cuando lo pregunté, hasta que, bueno, conocí a una persona muy idónea en materia contable, y, ¿cómo se llama? Bueno, me compartió esta información que me parece sumamente interesante, así como también, les cuento otra nota de color, de cómo nació cómo nació el impuesto, ¿sí? El impuesto nació en, digamos, allá, ¿sí? por el 1000 y tanto en Europa, en Londres, con los castillos, ¿sí? Porque ¿qué era lo que pasaba? Tener ventanas, ¿sí? en las casas de esa época era un lujo, y luego usted va a silenciar en esas casas de piedra, las ventanitas eran un 2x2, era muy chiquitito, entraba poca luz, no es que era algo. Entonces, por cada una de las ventanas, cuanto más ventanas tenía, si la persona que era propietaria de ese espacio, significaba que su poder adquisitivo, su poder económico era aún mayor. Y a través de eso se empezó a agravar, ¿sí? La riqueza de las personas, ¿sí? Fíjense en qué loco, ¿no? O sea, les estoy contando una nota de color, no es que lo tienen que saber esto, es como para contarles que a veces cosas que parecen pavas, que parecen muy sin sentido, sí dan origen a estas cosas que hoy nosotros vemos como decir, bueno, un impuesto es un impuesto y ya, ¿sí? Pero no sabemos cómo se creó o por qué tuvo el trasfondo, o, si no más lejos, el que tengamos una contabilidad de partida doble y una se llame debe y el otro haber, y que no es lo mismo, que tiene un objetivo de por qué se llama debe y por qué haber, ¿sí? Bien, y más allá de este concepto, este trasfondo teórico, el hecho de entender el debe y el haber es ni más ni menos que cumplir con la ecuación patrimonial básica, ¿sí? Cumplir con el esquema de partida doble,
¿Por qué? ¿Cuál es el esquema de ecuación? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Con esto, ¿qué es lo que me quiere decir como partida doble? Que si yo sumo el total del debe ser igual a ¿qué? Al total del haber. No me puede quedar un asiento desbalanceado, ¿sí? ¿Se entiende? El nacimiento de los pasivos y del patrimonio neto se da por origen del lado del haber. El nacimiento de los activos del lado del debe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Retomo con las actividades. Sí, ya nos queda poquito y podemos terminar temprano, que es la última clase que la vamos a terminar temprano, pues después con las variaciones patrimoniales vamos a tener. Perdón, profe. Bueno, sí. No, o sea, hay una cosa que no me queda claro. O sea, si la haber es lo que hubo, ¿por qué el resultado positivo va ahí en el haber? Bueno, eso por el juego, digamos, de la ecuación patrimonial de la partida doble. ¿Sí? ¿Vos cómo reflejás un ingreso? Y cuando tenés algo como activo. Claro, es una venta. Entonces yo vendo. Claro. Entonces mi venta, ¿cuál va a ser? Yo vendí mercaderías. Entonces al vender la mercadería, está el perfeccionar el hecho sustancial de la compra-venta, yo obtengo un derecho, que es un derecho de cobro. Supónganse un documento a cobrar, más activo documento a cobrar. La contrapartida de ese documento a cobrar, ¿cuál es? La venta. ¿Sí? ¿Ven por qué les digo que siempre es como que todo va más asociado desde el concepto del activo y el resto se acopla? Claro. Sí. Ok. Te lo digo con otro ejemplo, para que lo veas. Compro mercaderías y las decido financiar, es decir, que voy a pagar, que siguen un plazo, proveedores, documentos a pagar, ¿sí? ¿Cuál es el acto que yo voy a hacer? Más activo, mercadería, porque me traen mercaderías, y la contrapartida va a ser un pasivo, un aumento de pasivo, porque yo tengo una obligación a pagar, ¿sí? A raíz de ese activo que yo adquirí. ¿Sí? Ven como siempre todo lo desprendo del activo para que ustedes lo entiendan más conceptual, ¿sí? Y es lo que a mí me va a dar la posibilidad, digamos, para seguir adelante con la actividad de la empresa. ¿Sí? Pero imagínense que yo tengo todo pasivo, me voy a la quiebra. ¿Sí? Claro, sí, perfecto. Gracias. Buenísimo. Bien. Vamos a continuar con la actividad 5. ¿Sí? Decía comprobantes comerciales, régimen impositivo. Esto lo hacemos rápido, chicos, pues un poco lo que vimos de la parte de las facturas. Nos dice completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta la reglamentación vigente en materia impositiva. ¿Sí? Si yo, emisor de la factura, soy el responsable inscripto y el resultado de la factura es un responsable inscripto, ¿qué tipo de comprobante se puede emitir? ¿Sí? Factura. Responsable inscripto. ¿Sí? Factura A. Si yo soy emisor y soy exento y le emito a un responsable inscripto, ¿qué tipo de factura hago? Sí. Factura C. Factura C. Si yo soy exento y emito a un consumidor final, ¿qué tipo de factura hago? Sí. Si soy un responsable inscripto y emito a un consumidor final, ¿qué tipo de factura hago? B. Si soy monotributista y emito a un responsable inscripto, Sí. muy bien. Y si soy responsable inscripto y emito a un monotributista, B. y en el último caso, si soy responsable inscripto y emito a un exento, B. C. Profe, sí, B es el pero ahora a los monotributistas se le emite facturas A con una nota, Sí, eso. porque hubo un A cambio. partir de Exacto. agosto, De julio. agosto, el 1 de agosto Sí. se le emiten a los monotributistas facturas B. Sí, facturas A. Pero transitoriamente hasta diciembre. Eso decía decir, eso hasta diciembre. Es como todo cambio que sale tenés un periodo de transición, por lo cual se sigue manteniendo el otro régimen. En el caso nuestro vamos a trabajar con el régimen que les íbamos comentando. Está bueno lo del aporte, pero hasta el 31/12
va a seguir estando, digamos, el modelo en el cual un responsable inscripto le puede emitir a un monotributista una factura B. ¿Sí? Siempre está el famoso periodo de la ventana, ¿sí? Desde que yo saco la resolución hasta que se hace efectiva al 100%. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno. Día 6, última ejercicio del día. ¿Qué nos pide? Nos dice, teniendo en cuenta el origen de los comprobantes, marcar con una cruz donde corresponda. ¿Sí? Y nos da 5 o 7 comprobantes. ¿Sí? Nos dice, recibo duplicado, ¿es de origen interno o de origen externo? Externo. De origen externo. Externo. Recibo duplicado, ¿es de origen interno o de origen externo? Interno, ¿no? ¿Eso quisiera vender? Claro, interno Claro. tendría que ser. No, externo, Yo creo el perdón. recibo es de origen interno para uso externo. ¿Sí? Yo como empresa lo genero el recibo para usarlo con un externo que es el que me va a venir a pagar. ¿Sí? El recibo duplicado lo emito yo, origen interno para uso externo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Orden de compra. ¿Origen interno o origen externo? Interno. Interno. ¿Para qué tipo de uso? Externo. Muy bien. Externo. Orden de compra externo, porque acuérdense que yo lo emito, pero la orden de compra que se la voy a entregar, la original, al proveedor. ¿Sí? El informe de recepción. ¿Saben lo que es un informe de recepción? Es cuando llega, por ejemplo, la mercadería en el depósito, ¿sí? Y del depósito la están moviendo, digamos, o sea, la bajan del camión y la meten dentro del depósito, ¿sí? Al revés. O sea, la bajan del camión, más allá que firmaron el remito, y hacen un informe de recepción en un sistema donde van cargando, ¿sí? Las mercaderías que ingresaron al depósito. Entonces... ¿Eso sería como dar conformidad a la recepción? No. El remito es lo que da conformidad. Este tipo de informe de recepción es lo que yo cargo a mi sistema interno de la compañía de lo que estoy recibiendo y lo que está cargando el stock. Entonces, si es solamente, justo se lo dije yo, interno de la compañía, ¿de qué origen es este informe de recepción? Interno. ¿Para qué tipo de uso? Interno. Interno, puro y exclusivamente interno, porque lo estoy cargando en mi sistema, es para mí. Si es para informar a los otros departamentos lo que tengo dentro de mi stock ahora, ¿sí? En ese informe de recepción. Sí, lo que tengo, lo que se adicionó al stock ya existente. Factura original. ¿Qué origen es? Externo. Externo. Muy bien. Externo. Origen externo. Orden de pago. ¿Qué origen es? Interno. ¿Y para qué tipo de uso la orden de pago? Externo. Externo. ¿Estamos seguros? Yo le doy a alguien la orden de Interno. pago externo a la compañía. No, es interno. Acuérdense que era entre tesorería y contabilidad. Si es un tema de control interno. Si bien daba origen a una variación patrimonial, es de uso interno. La nota de crédito bancaria, ¿de qué origen es? Externo. Muy bien, la crea el banco. La carta de porte. ¿Saben lo que es una carta de porte? No. 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 Bueno, No. la carta de porte justamente es un documento, ¿sí? Que acompaña a aquellos bienes que yo estoy exportando. ¿Sí? Exportando, en realidad exportando, no, importando. ¿Sí? Entonces, el despachante de aduana, ¿qué es lo que hace? Me manda la carta de porte y en la carta de porte me va a poner, ¿sí? Qué es lo que está ingresando en cada uno de los containers, ¿sí? Es como que me hace un poquito un detalle de los productos que están ingresando a mi depósito en aduanas, ¿sí? En los containers de los que yo compré. Entonces, con esa pequeña explicación que les dije de carta de porte original, ¿es de origen externo o origen interno? Externo. Externo. Interno, ¿sí? Viene por un tercero afuera que no le entre, ¿sí?
Esto lo van a ver, yo lo he visto en la práctica profesional, pero lo van a ver poco, no es que lo utilizan todos, ¿sí? No todos los despachantes lo van a generar esta carta de porte, ¿sí? Pero sepan que existe. Y por último, solicitud de mercaderías, ¿sí? Que es como si fuera una orden de compra, pero es una solicitud interna, ¿sí? No es la orden de compra formalizada que va al proveedor, es una solicitud de compra de un departamento a otro sector, ¿sí? Supónganse, yo departamento de contabilidad, le estoy diciendo al departamento de compra, le estoy viendo la solicitud de que necesitamos calculadora para nuestro departamento. Entonces, ¿de qué tipo de origen es esa solicitud? Interno. ¿Para qué tipo y qué uso es? Interno. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algún concepto que quieran repasar? Podemos acortar. Vamos a cortar acá. De lo que se haya visto. Bueno, el silencio otorga. Así que el silencio otorga, entiendo que no hay dudas ni consultas. Vamos a cortar acá. Que voy a dejar de grabar. Me llega igual el recorrido a todos. Ahí estamos. Y bueno, nos vemos la semana, bueno, yo los veo la semana que viene. Y cualquier duda, cualquier consulta que les aparezca, escriben, tenemos el grupo, ¿sí? En el que están todos en el grupo de WhatsApp, pueden usar ese medio también. Pero si les llega a aparecer alguna consulta, duda, me avisan. Mañana ya van a arrancar con la parte de variaciones patrimoniales, ¿sí? Con lo cual, mi sano consejo es, sé que están todos súper atareados, tienen sus trabajos, sus otras materias y demás, pero les doy simplemente un consejo por haber transitado. Traten de este contenido que venimos viendo, que tampoco es tanto, ya tenerlo aceitado para cuando arranquemos con las variaciones, para que no se les junte todo, porque en las variaciones patrimoniales vamos a empezar a aplicar todos estos conceptos, ¿sí? Y aparte el libro es bastante ameno para leerlo, ¿sí? Yo para que tengan esa ayuda, pero bueno, sé que no... cada uno tiene sus cuestiones, es simplemente un consejo, ¿sí? Bueno chicos, siendo así, cortamos. Que tengan linda noche, los veo la semana que viene, buen fin de semana y estudien. Bueno, gracias profe.